Iniciamos este primer domingo del año, continuando con una serie que iniciamos el año pasado y que ha trascendido hasta este año. Pero estamos en la etapa culminante y me refiero a estar estudiando una serie titulada Palabras sabias para gente ocupada. ¿Sí? Para gente como usted. Como usted. Gente ocupada con miles de cosas en el andar diario, pero que Dios quiere hacer de una manera especial, una obra específica en medio de sus ocupaciones. ¿Se ha puesto a pensar que Dios jamás llama a gente holgazana o desocupada? El Señor busca precisamente a aquellos que no tienen tiempo para nada más en su agenda. Y en la famosa, en la manera tan especial que tiene nuestro Señor, Él hace que esos días que todavía siguen teniendo 24 horas desde que Él los implantó, puedan rendirnos cuando ponemos en prioridad nuestras vidas. Entonces continuamos con esta serie, pero en la etapa culminante, donde hace un cierre el rey sabio Salomón y empieza a usar todas las cosas que ha aprendido para poner entonces los puntos prácticos de lo que usted y yo debemos hacer con lo que Él nos ha enseñado. Vamos a estar estudiando la segunda parte de Eclesiastés capítulo 10, el libro de Eclesiastés conocido como el diario de este viajero desesperado para encontrar el sentido de la vida. Y en eso lo quiero situar. Si trajo su Biblia o trae su tableta o tu teléfono y quiere ubicarse en Eclesiastés capítulo 10, pero usted estará viendo algunos de los pasajes que se van a poner en la pantalla. Hermanos, vivimos en una época en la que tenemos que ser muy diplomáticos para hablar. Tenemos que ser muy cuidadosos en lo que decimos para poder ser, como dicen aquí, políticamente correcto al poder nosotros decir algo sin ofender a nadie. Bien dicen que los seres humanos, en particular los cristianos, somos como de chocolate. Una cosa que no nos gusta nos derrite. Por eso es que en muchos de los casos las personas dicen cosas que otros quieren escuchar y no necesariamente lo que necesitan aprender. Lamentablemente la diplomacia en la que vivimos no es una diplomacia verdadera, es una diplomacia falsa, porque muchas veces nos impide hablar lo que es verdad. Claro, debemos ser cuidadosos y tener tacto, pero decir la verdad, no medias verdades como se acostumbra a hacer últimamente. Esa es la razón por la que muchas personas prefieren suavizar la realidad de las cosas, forrarlas de algún tipo de dulce para que vaya todo acaramelado, para no decir las cosas como son, sino como queremos que de alguna otra manera sean. Y así se toman. En algunas ocasiones, por ejemplo, decir la palabra pecado no es políticamente correcto. En vez de eso, debemos utilizar la palabra preferencia. Y en lo que se refiere a enfermedades, el decir la palabra cáncer, no debiéramos utilizarla porque es muy fría y cruel. Debiéramos decir una enfermedad de tipo terminal. Y así sucesivamente, si me voy en la lista de todos los eufemismos, que no es otra cosa más que hablar a favor o hablar bien, diríamos que en lugar de decir a una persona que está pasadita de peso, gorda, decir es que tiene huesos fuertes, llenito nomás. En lugar de decir chaparro, tenemos que decir bajo de estatura. O en lugar de decir que una persona es un borracho, decimos con frecuencia se le pasan las copas. ¿Se dan cuenta? Nos forzan de alguna otra manera a poder ser políticamente correctos para no ofender a las demás personas. Ahora, lo que sucede con las palabras también sucede con las imágenes. Usted analice, por ejemplo, todas las revistas de las celebridades que anuncian todo lo que ellos hacen o dejan de hacer y verá que todas esas fotografías están retocadas. Todas han sido pasadas por la magia del Photoshop.
Esas arruguitas, esos manchitas de nacimiento, lo que sea que puedan tener, todo se corrige con el Photoshop. Vea usted algunas fotos de antes y después del Photoshop para que se dé cuenta de lo que le estoy diciendo. Bien, dice el escritor T.S. Eliot que los seres humanos no somos capaces de soportar demasiada realidad. Antes se acostumbraba a tener maquinitas en los malls, yo creo que todavía hay, en los centros comerciales donde hay una maquinita con fotos instantáneas. Yo le llamaba las maquinitas del sincero, porque a como salían esas fotos es como uno dice en realidad. No nos gusta, ¿eh? Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? No están retocadas, están así como están. Ahora, no vayamos demasiado lejos. Acuérdese de todas las fotos que usted tiene en Facebook. Las fotos que usted ha elegido para poner en su página de Facebook o en cualquiera de las redes sociales han pasado un filtro bastante grande, porque de cientos de fotografías usted seleccionó apenas unas 4 en las que usted salió bien. No importa que los que lo acompañan en esa foto hayan salido muy bien, pero si usted no se ve bien, esa foto va al cesto de la basura, ya sea literalmente o en la computadora. Porque usted no puede tolerar una realidad. Yo doy gracias a Dios de que la Biblia no solamente es nuestra guía de fe y práctica, pero la Biblia nos presenta a sus personajes tal y como son en realidad. Con sus errores, con sus virtudes, con sus aciertos, con sus desaciertos, con sus cosas buenas y con sus defectos. El Espíritu Santo, cuando trata de presentar una vida, no usa el Photoshop, no usa el retoque para presentarle y hacer un favor a los personajes de los cuales va a hablar. Y el caso que vamos a ver ahora en Eclesiastés capítulo 10 es un ejemplo específico, porque nos va a presentar un retrato muy particular de lo que la Biblia menciona que es un necio. Un necio. Si alguien pudiera de alguna u otra manera dibujar o pintar el retrato de un necio, ¿cómo se vería? ¿Se parecerá a nosotros? Eso me hace recordar lo que Oliver Cromwell, el primer Lord protector de la mancomunidad de Inglaterra en Escocia y Irlanda, allá en el siglo XVII, dijo una vez cuando estaba posando para que le pintaran un retrato y se sintió incómodo de qué manera el pintor o el retratista estaba retocando la imagen, y le dijo las palabras inolvidables. Le dijo: mire, hombre, si me va a pintar, me pinta con verrugas y todo. Y si usted ve una foto de Oliver Cromwell, usted le va a ver la verrugota que tiene aquí en la frente, ahí en esa pintura. Dudo que muchos de las celebridades de hoy día, que muchos de los políticos de hoy día, que muchas de las personas que están con fotografías dirían lo mismo que Oliver Cromwell. Al contrario, diríamos: oiga, no me puede borrar estas pecas, no me puede quitar estas arruguitas, estas patitas de gallo o garritas de tigre por el otro lado. ¿No me podría hacer que se me vea menos la papada? De alguna otra manera, procuramos vernos de manera diferente a como nosotros nos vemos. Queremos que nos cubran los defectos. Por eso coincido con lo que alguien más sabio que yo dijo una vez: no somos lo que somos, ni siquiera lo que creemos ser. Somos lo que pensamos que otros creen que nosotros somos. Ante esa falta de realidad dura y sin ambigüedades, gracias Dios por dejarnos su palabra, que nos muestra las cosas tal y como son. El título de este mensaje es El retrato de un necio. Y hoy vamos a continuar hablando de esas características que comenzamos a hablar en el mensaje anterior, pero como hace más de un año que pasó, bueno, hace 2 semanas, 3 semanas, usted quizás no se acuerde. Lo bueno es que Salomón sabía muy bien que íbamos a tener este mensaje en el año siguiente, por eso nos viene a refrescar la memoria en darnos algunas cualidades, de hecho 4 que menciona, de cómo se ve un necio. La idea principal de este mensaje es la siguiente: al necio se le conoce por lo que dice y se le conoce por la forma en que dirige. ¿Me explico? Al necio se le conoce por lo que dice y por la forma en que dirige.
Y eso es lo que él trata de ilustrar aquí, este rey sabio, en Eclesiastés capítulo 10, versículos 12 al 20. Pero déjeme ir un poquito más atrás, porque en la primera parte de Eclesiastés 10 vemos el carácter personal de un necio en los versículos 1 al 3. Luego vemos el ejercicio del liderazgo de una persona necia en los versículos 4 al 7. Y finalmente vemos el desempeño de las actividades cotidianas que tienen los necios en los versículos 8 al 11. Ahora, Salomón, al llegar a esta segunda mitad del capítulo 10, vemos el retrato de un necio. Y fíjense cómo lo dijo anteriormente en el versículo 3 del capítulo 10. Salomón dijo: se puede identificar a los necios tan solo de ver cómo andan por la calle. O sea, los necios dan evidencia de lo que son necios por la insensatez con la que viven. Ahora, este escritor, Salomón, nos empieza a decir a nosotros la manera en cómo podemos identificarlos en la manera como hablan y en la manera como dirigen. En este mensaje veremos estas dos partes. Primero que nada, la manera como ellos hablan, cómo usan sus palabras. Al leer los versículos 12 al 15 vamos a observar que se hace una referencia al habla de una persona llamada necia, o sea, que la Biblia menciona como un necio. Anteriormente dije que la palabra hebrea para necio empleada aquí es Nabal. Y a ustedes que les gustan mucho las historias bíblicas recordarán a Abigail, que tenía un esposo que se llamaba Nabal, o sea, necio. Y ella misma dice, le hace honor a su nombre, se llama necio, porque eso es lo que es, un necio, un insensato. Todos los seres humanos nos comunicamos por medio del habla. No sé cómo le hace usted para comunicarse, pero en forma general todos los seres humanos nos comunicamos por medio del habla. Lo que va a ser sorprendente para usted fue lo que algunos investigadores han hecho en sus estudios, que han dicho, fíjese muy bien, que la persona promedio, la persona común y corriente, como usted y como yo, tiene 700 oportunidades para comunicarse con otro ser humano al día. 700 oportunidades al día para hablar con alguien más, ya sea su esposa o su esposo o sus hijos o sus padres o alguien de la escuela o del trabajo o en la iglesia. 700 oportunidades, lo que significa que en esas 700 oportunidades se van a utilizar más de 12,000 oraciones completas. Y si quiere que sea más específico, se van a decir cerca de 100,000 palabras al día. Ahora póngase a pensar, de esas 100,000 palabras al día, ¿cuántas palabras utilizo yo para edificar o para destruir? ¿Cuántas palabras utilizo yo para poder construir o destruir a otra persona? ¿Cuántas palabras podré utilizar para hacer caso al mandato de Dios de comunicar el evangelio? 700 oportunidades al día. ¿No creen que merezca al menos una de comunicar la verdad del evangelio? Ahora, yo no le voy a preguntar si usted lo está haciendo o no, usted pregúntese a usted mismo. Pero hay 700 oportunidades en las cuales usted puede hacer la diferencia a favor o en contra en una relación. Ahora veamos esas 4 características. La primera de ellas es la siguiente. ¿Cómo podemos identificar al necio por su forma de hablar? Bueno, porque sus palabras son destructivas. Vea lo que dice ahí el versículo 12. Las palabras sabias traen aprobación, pero a los necios sus propias palabras los destruyen. ¿Se da cuenta del contraste? Las personas sabias hablan con palabras amables que son apropiadas para los oyentes, pero los necios no. Una persona sabia puede hablar de una manera tal que aunque dé una negativa, puede hacerlo con tacto y con gracia. Alguien que era famoso en hacer esto fue quien por muchos años fue el pastor de la primera iglesia bautista de Dallas, el doctor A.W. Criswell. Era una persona con tacto y con gracia. En una ocasión, los miembros de otra denominación, un pastor de otra denominación, muy diferente a la denominación bautista, le pidieron de favor al doctor Criswell que les bautizara a sus nuevos miembros. Conociendo muy bien la importancia de entender
lo que significa el bautismo, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sobre todo que la Biblia evidencia suficientemente que es por inmersión y no por rociamiento como esta otra denominación creía. Se vio en un dilema porque ¿cómo les podía decir que no sin ofenderlos? Pero como algo que le caracterizaba, le escribió una nota al pastor diciéndole lo siguiente: estimado consiervo, nosotros no lavamos ropa ajena, pero estamos encantados de prestarle el lavadero. ¿Se da cuenta? ¿Cómo debiéramos nosotros aprender a tener tacto y gracia? Eso se logra cuando nosotros aprendemos sabiduría piadosa, pero no el necio. El necio con sus palabras destruye a los demás. Ahora, ¿de dónde se originan las palabras? ¿Sabe usted? En la boca, no. Vaya más profundo. ¿En dónde se originan las palabras? El Señor Jesucristo lo dice en el corazón. Él mismo lo dijo en Mateo 12:35, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras comunican lo que en realidad hay en nuestro corazón, hermanos. Entonces nuestra habla, las palabras que utilizamos, son un asunto del corazón. Nuestras palabras dan evidencia del tipo de relación que tenemos con Jesucristo. ¿Se da cuenta lo importante? Porque es importante lo que decimos y cómo lo decimos. Momento a momento tenemos que asegurarnos que estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. A mí no me impresiona que usted crea en el don de hablar en lenguas. A mí me impresiona si usted es controlado por el Espíritu Santo, porque entonces en su forma de hablar se va a notar el tacto y la gracia con que usted se dirige a los demás. A mí, ¿de qué me sirve que usted hable una cosa que yo no pueda entender? Pero lo que sí puedo entender es si usted habla para construir o para destruir. ¿Se dan cuenta cómo a veces hacemos tanto lío en cosas tan obvias y básicas como el poder ser controlados por el Espíritu Santo? Nuestras palabras dan evidencia de esa relación, el tipo de relación que tenemos con Jesucristo. Las palabras del sabio son amables, dice aquí el pasaje, con tacto, con gracia. Las palabras del necio son todo lo contrario, son destructivas. Son destructivas en primera instancia para otras personas. Vea lo que dice Proverbios. Salomón mismo escribió el libro de Proverbios, por cierto. Salomón en Proverbios 12:18 dice lo siguiente: algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. ¿Cómo son sus palabras cuando usted habla con otras personas? ¿Cómo son sus palabras cuando habla con otras personas acerca de otras personas? ¿Son hirientes o son de alivio? Además, las palabras del necio son comparadas con armas de guerra. Fíjese lo que dice Proverbios 25:18. Decir mentiras acerca de otros, o sea, calumnia, o verdades a medias, que para el caso es lo mismo. Si no le consta lo que usted está diciendo, mejor no diga nada. Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha. ¿Se da cuenta? Herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Así son las palabras de calumnia que salen de nuestros labios. ¿Es su lengua como un arma de guerra, hermano, hermana, amigo, amiga? ¿Acaso usted usa su lengua para golpear, para cortar, para traspasar el carácter de otra persona? ¿O realmente sus palabras traen alivio, traen sanidad, traen refrigerio? Como podemos ver aquí en el libro de Proverbios, las palabras del necio son destructivas para los demás, pero no solamente eso. Salomón aquí en Eclesiastés 10, versículo 12 dice que son destructivas hacia él mismo. A los necios sus propias palabras los destruyen. Las palabras del necio golpean, cortan y traspasan a la gente, pero mientras están haciendo eso,
no se da cuenta que a sí mismo está también autodestruyéndose. Recordemos esto cuando nosotros nos veamos tentados a decir algo que no deberíamos decir. El Espíritu Santo es tan hábil, si usted está siendo controlado por el Espíritu Santo, como para ponerle aquí en su mente, de alguna otra manera accionarle y decir, no digas eso, no se te ocurra. Pero como muchas veces soy yo el que lo quiero controlar, ay, sí, es que me quema la lengua. Pues la lengua está inflada por otra cosa que no es Dios. Y usted sabe a qué me refiero. Tengamos cuidado. Pero si usted es una persona que realmente está dejándose controlar por el Espíritu Santo, entonces también su lengua está controlada por el Espíritu Santo. Si no ese es el caso, entonces usted sabe quién lo está controlando. Cuando queremos desquitarnos, cuando queremos nosotros hablar mal porque nos ignoraron, porque no nos saludaron, porque el pastor no me envió una tarjeta de Navidad a mí. Mira qué ingrato. La mayoría de las veces es más recomendable tragarnos las palabras por amargas que éstas sean y poder llevárselas al Señor, que Él entiende y nos puede ayudar a nosotros en cada circunstancia. Salomón en el libro de Proverbios habla de cómo la lengua causa daño a uno mismo. Fíjese, Proverbios 13:3 dice: los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. ¿Cómo ve? ¿Quiere más? Proverbios 21:23. Cuida tu lengua y mantén tu boca cerrada y no te meterás en problemas. ¿Alguna vez su lengua lo ha metido en problemas? A mí sí. A menos que usted sea un superhombre controlado por el Espíritu Santo o una supermujer controlada por el Espíritu Santo, usted no se metió en problemas. Pero la mayoría de nosotros hemos tenido momentos en los que decimos: Señor, ¿por qué dije eso? ¿Cómo quisiéramos aplicar la clave? Se ríe mi esposa porque le digo que el teclado de la computadora tiene ahí el control Z en las PC, pero tiene ahí también el control Z en la otra computadora. Yo le llamo la tecla del arrepentimiento. Aplícale el repent key, el undo en inglés. Pero no hay eso cuando decimos las palabras. No podemos hacer undo. No podemos arrepentirnos, ya salieron. Es lo mismo que subirse a la cima de una montaña con una almohada llena de plumas y esparcirlas todas a los cuatro vientos y después quería recoger pluma por pluma y meterlo de vuelta a esa almohada. Así de imposible es tratar de borrar las palabras que ya dijimos. Todos hemos dicho alguna vez algo que lamentamos haber dicho. Por eso debemos cuidar nuestra lengua. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos controle, vamos a decir cosas que van a edificar, no cosas que van a destruir. Tal como lo expresa Salomón en Proverbios 18:7. La boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios. O como dirían en mi tierra, el pez por la boca muere. En primer lugar, las palabras del necio son destructivas, primeramente a otras personas y en última instancia a él mismo. Ahora la segunda, sus palabras son irrazonables. Son irrazonables, no tienen sentido. Fíjese lo que dice el versículo 13. Los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas, por lo tanto llegan a conclusiones locas y malvadas. Lo que el necio dice no tiene sentido. Entre más habla, menos sentido tiene. Hay muchos necios enseñando en los salones de clase, en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades. Son gente inteligente. Muchos de ellos tienen maestría o doctorado, pero siguen siendo necios. ¿Cómo lo sé? Por su manera de vivir, por la forma como ellos hablan, por la forma como ellos actúan. Le iría mejor a ellos quedándose callados, pero como no pueden hacerlo, se meten en cada lío. Pablo se refirió a este tipo de personas como en Tito 1:10 diciendo: rebeldes que participan en las conversaciones inútiles y engañan a otros. Se engañan a sí mismos. Parte de ser insensato es autoengañarse, creer que yo lo sé todo y los demás no. Eso es autoengañarse y ser autosuficiente. Pero aparte de que lo que el necio dice no tiene sentido,
Hay una progresión en ese discurso, pero de una manera descendente. Por ejemplo, de lo insensato con lo que comienzan a hablar, terminan, por ejemplo, en la locura. Y muchas veces una locura malévola. Las palabras del necio comienzan ahí. Miren, yo conozco personas a las que les encanta hablar de cualquier tema. Tienen tema de conversación de todo. No importa el tema que usted tenga, ellos tienen que opinar. A menos que se trate de la Biblia o de la vida cristiana, entonces como que patinan 3 veces. Y a veces yo me quedo callado porque yo estoy seguro que se van a dar el sopetón. Y nunca quedo defraudado. Porque si realmente entendieran lo que la Biblia dice, aprenderían que calladitos se miran más bonitos. Me gusta como lo dice el escritor judío Shalom Aleichem. Usted puede identificar cuando habla un necio porque muele y muele mucho, pero produce poco. Palabras, pero ¿quién sabe qué dijo? Las palabras del necio son destructivas, son irrazonables y en tercer lugar, sus palabras están fuera del control. Es decir, son interminables. Vea lo que dice el versículo 14. Hablan y hablan sin parar. Son unos loros para hablar. Salomón ya había dicho esto en Eclesiastés 5:3 cuando dijo: demasiada actividad trae pesadillas, demasiadas palabras te hacen necio. Pero nos falta leer esto más seguido. Ya hablamos cuántas palabras dice una persona en un día. Cerca de 100,000 palabras. Bueno fuera que algunos de nosotros decidiéramos disminuir esa cantidad de palabras al día. Pues Proverbios 10:19 dice: hablar demasiado conduce al pecado. Tú, en tanto, sé prudente y mantén la boca cerrada. ¿Se da cuenta cómo los dichos populares salen de aquí de los proverbios? Porque eran dichos populares de su tiempo. A lo mejor en su tierra dicen en boca cerrada. Y esa es una gran realidad. Entonces nos damos cuenta que el necio habla palabras que están fuera de control. El necio no se da cuenta que con tantas palabras lo que dice carece de contenido. No solamente de sentido, sino de contenido, de sustancia. Hablar y hablar sin parar implica que no hay mucho que decir. Es una persona que no sabe absolutamente lo que está diciendo, pero cree que entre más decir las cosas va a aparentar ser todo intelectual. Equivocado. El pastor Chuck Swindoll, en uno de sus libros, habla del caso de un hombre que tenía una esposa muy hablantina. Y se quejaba con su mejor amigo diciéndole: ay, lo único que hace mi mujer es hablar, hablar y hablar. Y el amigo le responde, le dice: ¿y de qué tanto habla? El marido responde y dice: pues no lo sé, nunca lo dice. Y esa es la realidad. Pero mujeres, no se ofendan, porque tal como lo explica el pastor Swindoll, hay más hombres necios que mujeres. Hay más hombres que hablan por hablar más que las mujeres. Por eso me encantan las palabras de Sor Juana Inés de la Cruz, que dijo: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Aparte de eso, el necio no se da cuenta que con tantas palabras le hace falta dominio propio, control propio. Algunos predicadores somos objeto de eso también. No crean que nosotros cantamos mal las rancheras. Por eso que es importante ver lo que dice Proverbios 10:19. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén tu boca cerrada. Una mujer desarrolló en una ocasión una condición bastante delicada en cuanto a su garganta. Fue al médico y la recomendación del médico era, para que no perdiera el sentido del habla de forma permanente, debía ella dejar descansar las cuerdas vocales. Tenía que durar, óigalo bien, 6 meses sin decir una sola palabra. Posible, esta mujer tenía un marido con 6 hijos. Imagínese usted. Pero como ella no quería dejar de hablar o que se le atrofiaran sus cuerdas vocales, decidió cooperar y por 6 meses ella no dijo una sola palabra. De alguna otra manera, lo que hacía era, cuando tenía que llamar a alguno de sus hijos, tenía un silbato y nomás lo soplaba y ya venían los hijos, ¿verdad?
Pero cuando quería comunicarse con alguna pregunta o responder alguna de las preguntas, poner sus respuestas, agarraba en un bloc de notas y escribía ahí todo lo que tenía que decir. Al cabo de 6 meses la mujer se recupera, ya puede hablar. Le preguntaban sus amigas, ¿cómo le hiciste para aguantar tanto tiempo? ¿Qué aprendiste con todo esto? Y le dijo, ¿saben qué? Se van a sorprender, pero tuve mucho aprendizaje en ese tiempo que no pude pronunciar muchas palabras. Yo creo que jamás volveré a gritar en mi vida, porque se pueden comunicar las cosas sin gritar. Y una cosa sorprendente, dice ella, algo que aprendí, es que en una ocasión, sobre todo cuando estaba aprisa, molesta, enojada, angustiada, escribía cosas, cientos de notas, que cuando las volvía a leer, simplemente las hacía bolitas y las tiraba en el cesto de la basura. Cuán importante es poder ver las palabras antes de decirlas. En otras palabras, el proverbio de Salomón es: piensa antes de que hables. ¿Cuántos de ustedes se han arrepentido de algún mensaje que han ustedes anotado en un mensaje de texto o en un WhatsApp o en Facebook? La ventaja con Facebook es medio pueden ustedes editar eso, pero no en WhatsApp, no en un Twitter, tampoco en un mensaje de texto. Y a veces dice uno, ¿por qué dije lo que dije? Miren, en ocasiones yo mismo le he dado gracias a Dios que he escrito un correo electrónico, porque muchas veces, piensen esto, les voy a dar un consejo que a mí me dieron una vez. Ten cuidado cuando tú escribes un correo electrónico o un mensaje de texto, ten cuidado de no responder con imprudencia en el momento en el cual tú lo estás recibiendo. Piensa las cosas. Porque a veces uno tiene o está pasando por alguna circunstancia que interpreta cómo viene ese mensaje de la manera como uno está sintiendo, y así empieza uno a arremeter. Y de repente la otra persona recibe en su teléfono ese mensaje y dice, pues ¿qué le pasó a este? ¿Qué pulga le picó? Y nos imaginamos, y tenemos muy buena imaginación los latinos, nos imaginamos cosas que no son, porque somos muy imprudentes e insensatos en querer responder de la manera como nos sentimos. Yo le doy gracias a Dios porque cientos de correos electrónicos he tenido que borrar antes de enviarlos, porque me di la oportunidad, después de que lo escribí y lo dejé, y el día siguiente lo vuelvo a leer y me di cuenta, Dios mío, ¿qué estaba pensando? ¿Qué cené anoche? Y doy gracias a Dios que no pude haberlos mandado, porque entonces hubiera estropeado algunas de las relaciones, tanto de trabajo como personales. Tengamos cuidado, aprendamos como esta mujer, seamos cuidadosos, pensemos las cosas, tengamos un filtro aquí, pensemos y pensemos antes de poder hablar. De eso está hablando aquí Salomón. Si nosotros nos diéramos el tiempo de escribir todo lo que decimos, nos daríamos cuenta de que muchas veces todo lo que pensábamos decir no vale la pena, no nos ayudaba en nada. Y nos ayudaría a reflexionar mejor en cosas que pueden edificar y no destruir. Salomón lo dice en Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Cuando diga usted una mala palabra, cuando diga algo, no diga, ups, se me salió. No, hermano, no se le salió, rebosó. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? David tiene la solución. En el Salmo 39:1 nos dijo lo que tenemos que hacer para evitar meter las 4. Fíjense lo que dice el Salmo 39:1, David. Dice, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Esto parece que lo escribió para mí el Señor a través de la pluma de David. Sobre todo con aquellos que no conocen de Dios o que son nuevos en la fe, debemos ser cuidadosos de cómo nos expresamos de otros creyentes. Uno no sabe el daño que está ocasionando en esas personas. Ahora, no solamente con nuevos creyentes o inconversos, aún con creyentes. ¿Quién le ha puesto a usted como juez para juzgar? La palabra refrenar aquí literalmente significa poner un bozal, una mordaza o un freno, como se le pone a un caballo o a un perro rabioso. Eso es lo que debemos, dice David. Hay que aplastar el freno de golpe en el auto de las palabras que queremos decir
en lugar de aplastar el acelerador. Porque a veces basta que nos hagan poquitas cosquillas y le soltamos toda la letanía. Miren, tengo un ejercicio para ustedes. Cuando se vean tentados a querer comunicar algo que no deben comunicar, quiero que hagan conmigo este ejercicio. Abran levemente, ligeramente la boca. Ábranla conmigo. Ábranla. Ajá. Ya. Saquen ligeramente la lengua. Ahora de golpe, cierren la boca. Generalmente funciona. Duele, pero funciona. Entonces la siguiente vez que esté tentado, que me esté quemando las ganas de decir algo que sé que no va a construir sino destruir, haga este ejercicio. Eso es como poner un bozal, como poner un freno y reprimir lo que voy a decir que no es edificante. Las palabras del necio son destructivas, son irrazonables. Número 3, están fuera de control. Y finalmente, número 4, sus palabras son jactanciosas. Vea lo que dice ahí el versículo 14. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Nadie puede predecir el futuro. Nadie excepto el necio. El necio es el único que hace planes, el único que va a decir que va a hacer esto, que va a hacer aquello, que mañana esto, que va a lograr lo otro. El necio habla y habla del futuro como si tuviera la seguridad de que el futuro llegará. Así es el necio. Habla con jactancia sobre el futuro. Muchos de nosotros actuamos como necios cuando asumimos que las cosas que vamos a hacer en el futuro se van a realizar. ¿Qué vas a hacer la semana que entra? Mira, pues vamos a ir a tal parte. Y a veces ni siquiera incluimos a Dios en nuestros planes. Ni siquiera decimos la frase tan trillada, bueno, si Dios quiere, si Dios lo permite, cuando menos hagamos caso a lo que dice Santiago. Incluyamos a Dios en nuestros planes, caramba. A veces nosotros en el ministerio cristiano también hacemos lo mismo. Planeamos estratégicamente lo que vamos a hacer de aquí a 5 años. Pero nunca nos sentamos a orar y preguntarle al Señor si eso es lo que quiere que hagamos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo nos apresuramos como los necios con nuestra insensatez en querer adivinar lo que Dios quiere hacer? No seamos necios, seamos sabios. Incluyamos a Dios en todos nuestros planes. Yo sé que es bueno ahorrar para el futuro, absolutamente. Yo sé que es bueno poder poner una cantidad para las pensiones, absolutamente. Ahorrar para la escuela de los hijos, claro que sí. Ante todo uno lo hace confiando en la soberanía y la voluntad de Dios. Pero los necios no hacen eso. No tenemos control sobre lo que va a pasar mañana. ¿Cómo que no? Mira lo que dice Eclesiastés 3:22, ya lo había dicho Salomón anteriormente. Entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Ese es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto. Más adelante en el Eclesiastés 6:12, en la brevedad de nuestra vida sin sentido, ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Nuestra vida es como una sombra. ¿Quién sabe qué es lo que sucederá en este mundo después de la muerte? Eclesiastés 8:7. Además, ¿cómo puede uno evitar lo que sabe que está por suceder? O lo que no sabe que está por suceder, perdón. Luego el 9:12 dice, la gente nunca podrá predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. En Proverbios 27:1, Salomón dice, no te jactes del día de mañana, ya que no sabes lo que el día traerá. ¿Se da cuenta? El tema recurrente de Salomón aquí en Eclesiastés y también en Proverbios es, nosotros no podemos predecir el futuro. No sabemos qué va a ocurrir. No importa lo que los de la secta de paguen por sufrir o paren por sufrir o Walter Mercado o quien sabe que usted consulte, no importa lo que ellos digan de lo que va a pasar. Nadie, solamente nuestro Dios sabe lo que el futuro nos depara. Santiago nos dice que somos muy presuntuosos en hacerlo, aparte de necios. Dice, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios y ganaremos dinero. ¿Cómo sabes qué será de tu vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde, jactancia de sus propios planes pretenciosos. Y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Se dan cuenta?
En la parábola del rico insensato tenemos a un hombre que tenía mucho dinero y de repente se puso a pensar, ay, ¿cuánto dinero tengo? Pero no tengo suficiente espacio para guardar todo el grano. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a tirar estos graneros que tengo, voy a construir nuevos para meter todo lo que estoy levantando en la cosecha. Y de repente se escucha la voz del Señor que dice, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se va a quedar con todo lo que has acumulado? Así es. Dice el Señor Jesús, quien dijo esta parábola. Es mejor que almacenes riquezas celestiales que terrenales. No es así con Dios, hermanos. Un necio es aquel que se multiplica en sus palabras y habla acerca de sí mismo y de lo que va a hacer. Pero también un necio ni siquiera sabe a dónde se dirige en el presente. En el versículo 15 dice, los necios se agotan tanto con un poco de trabajo que ni siquiera saben cómo regresar a su casa. En aquel tiempo bíblico, los caminos que iban a la ciudad estaban bien marcados con señalamientos de tráfico para que los viajeros supieran a dónde fueran. El necio está tan ocupado hablando de sí mismo, de lo que va a hacer, que se le pasa una señal, como algunos que yo conozco que van manejando por ahí, incluyéndome a mí, y se nos pasó la calle por la que deberíamos dar vuelta. Gracias al Señor por el GPS que nos dice, date vuelta. Casi me dice necio. Pero en muchos de los casos, ¿qué hacemos los hombres, sobre todo cuando nos perdemos? Nada. No pedimos ayuda, no pedimos consejo, queremos encontrarlo porque pues para eso tengo mi GPS o para eso tengo mi instinto de hombre. Alguien decía que si Moisés no hubiera sido mujer, no hubieran dado 40 años vueltas allá en el desierto, hubieran preguntado cómo llegar a la tierra prometida. Bueno, eso obviamente no es bíblico, ¿verdad? Pero le da la idea a lo que quiero llegar. Pero el necio no sabe ni siquiera cómo llegar a su casa, dice, porque no está pensando. ¿No se le ha ocurrido pensar que muchas veces vamos al supermercado y luego íbamos por una cosa y traemos todo lo demás que vimos y de repente llegamos a la casa, a lo que iba se me olvidó? No les digo, estamos tan metidos en nuestra necesidad de lo que vamos a hacer que se nos olvidan las cosas de ahora. Eso es lo que está diciendo Salomón aquí en este aspecto. El necio se conoce por sus palabras destructivas, por sus palabras irrazonables, porque son fuera de control y son jactanciosas, pero también se conoce por su forma de dirigir. Y en la última parte de aquí, en los versículos finales, fíjense lo que dice Salomón. Ya había descrito acerca de los gobernantes necios anteriormente, ahora habla de aquellas personas que colaboran junto con el gobernante, aquellas personas que el mismo rey gobernante contrata para que le sirvan, que lo hace porque son igual de necios que él o porque son los que le van a hacer la barba o los que le van a cuidar la espalda. En lugar de buscar gente competente, buscan al primero que se les atraviesa con tal de poder sentir que son más importantes que él. Salomón está hablando aquí de líderes necios y habla específicamente de la necesidad de estos líderes sobre la gente aquí en el versículo 16. Fíjese lo que dice el versículo 16. Qué tristeza sufriría el pueblo gobernado por un niño, cuyos líderes hacen fiestas desde la mañana. Dichoso el pueblo que tiene por rey a un líder noble, cuyos dirigentes festejan en el momento apropiado para trabajar con fuerza y no para emborracharse. Por la pereza se hunde el techo, por el ocio gotea la casa. Una fiesta da alegría, un buen vino, felicidad, y el dinero lo da todo. Aquí están las 4 cosas que hace la gente que está en posiciones de liderazgo, pero que son necias. Primero, hay inmadurez infantil. ¡Qué tristeza! Ay de la nación que tiene por gobernante a un niño. No habla de un niño, no está refiriéndose a Josías, que tenía 8 años cuando fue rey. Habla de una persona que es inmadura, una persona que tiene una inmadurez infantil, una persona que hace rabietas cuando las cosas no salen como él pensaba o ella pensaba. De eso está hablando aquí Salomón. ¿Le ha tocado ver a algún gobernante cuyo comportamiento sea así? No se está refiriendo aquí a la edad, porque también la palabra niño o muchacho se empleó con el hijo de Salomón, Roboam. Se hablaba del muchacho o del niño. Y Roboam tenía, el jovencito, 41 años. Jovencito, ¿va? Así es que no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la madurez espiritual, la madurez moral que debe tener un líder que debe estar gobernando una nación, un líder que debe estar gobernando también una ciudad, un líder que debe estar gobernando también una iglesia, un líder que debe estar gobernando una casa. Porque quiera usted o no,
hombre o mujer, joven, adulto o anciano, usted es un líder llamado por Dios para influir en la vida de alguien más. Usted es del que Dios está hablando aquí, y por eso debemos ser cuidadosos de no ser líderes necios. Qué tristeza tener a un líder que dirija una nación que tenga esta inmadurez infantil. Qué dolor poder tener una iglesia que esté dirigida por un líder infantil de esta manera, tan inmaduro. Qué tristeza el no poder asumir las responsabilidades en el hogar y estar actuando como niños infantiles en lugar de portarnos como gente madura para poder sacar adelante ese hogar. Fíjense que de acuerdo a Isaías 3, el tener a niños o a muchachos en una posición de liderazgo era una condenación del Señor, era una maldición de Dios. Isaías 3:4 dice: haré que sus líderes sean muchachos y que niños pequeños sean sus gobernantes. No va literalmente de eso. En pocas palabras, voy a hacer que escojan ellos a líderes inmaduros para que entonces sepan y aprendan a obedecer. ¿Qué líder tuvo? El primer líder que tuvo el pueblo de Israel, Saúl. Vean ustedes cómo le fue a ese hombre. Aparte de la inmadurez, está la indulgencia egoísta. Fíjense lo que dice: cuyos líderes hacen fiesta desde la mañana. Y no está hablando aquí el desayuno. Está hablando de aquellos que desde la mañana se agarran la jarra, como dicen en mi tierra, se emborrachan. Y luego le siguen en la tarde y luego le siguen en la noche. En pocas palabras, en la mañana debieran estar pensando cómo va a ser el día, planeando su agenda de cómo van a gobernar, cómo van a dirigir, ya sea la nación o ya sea la iglesia o ya sea la casa. Pero no, en vez de eso, se la tiran en el sofá mirando televisión y empiezan a tomarse sus cervezas hasta que les llega la tarde. Y luego empiezan las trasnochadas, desde luego. De eso está hablando Salomón. Está hablando de irresponsables que en lugar de estar haciendo lo que deben de hacer, están únicamente satisfaciendo sus propias necesidades egoístas y placeres egoístas. Y es una espiral descendente, porque de la irresponsabilidad pasan a la indulgencia, y de la indulgencia, en el versículo 18, la inactividad. Vea lo que dice Salomón: por la pereza se hunde el techo, por el ocio gotea la casa. Una persona que es inmadura se vuelve una persona que en cierta manera es irresponsable. Y al ser irresponsable se vuelve perezosa. No está haciendo las cosas que debe hacer. Por lo tanto, el lugar donde está dirigiendo se está viniendo abajo. Literalmente aquí habla de una casa. Si usted deja de mantener la casa, se le llena de maleza el patio, se le llena de grietas la pared, se le llena de grietas la cimentación. Si usted no lo está haciendo y cuidando, de igual manera, espiritualmente hablando, si nosotros no hacemos cargo de las personas que Dios ha puesto bajo nuestro cargo, empiezan a crecer maleza en los corazones de ellos. Hablando específicamente al líder cristiano, al pastor, al maestro de la escuela dominical. Debemos ser cuidadosos de lo que Dios pone sobre nosotros. Y si esto fuera poco, vea al final de cuentas en el versículo 19, se vuelven indiferentes. Salomón dice: una fiesta de alegría, un buen vino, felicidad y el dinero lo da todo. En otras palabras, aparte de perezosos, dicen: al cabo tengo mucho dinero, le pago a alguien que lo haga por mí. Voy a invitar a fulanito de tal que a mí que me corte el pasto. Al cabo es que yo tengo dinero. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La espiral descendente, cuando el líder es un necio y no está cumpliendo con su responsabilidad. ¿Cómo debemos nosotros actuar cuando tengamos nosotros que trabajar con un líder así? ¿Cómo tenemos que actuar? Hablando mal de él, ¿verdad? Diciéndole a todo el mundo la clase de líder que tenemos, quejándonos del gobierno, quejándonos del alcalde, quejándonos del pastor, quejándome del mequetrefe que tengo de marido. O sea, esa es la manera como debemos nosotros actuar, ¿verdad? Salomón nos dice que no es así. Vea el versículo 20 para que vea específicamente cómo debemos actuar. En el versículo 20 dice: nunca. Y en el hebreo nunca significa nunca. Nunca te burles del rey, ni siquiera en tu mente. ¿Se da cuenta? Ni con lo que digas, ni siquiera lo pienses. No entretengas ese pensamiento. Nunca te burles del rey, ni siquiera en tu mente. Ni te mofes de los poderosos, ni siquiera dentro de tu dormitorio. Pues un pajarito podría transmitir tu mensaje y contarles lo que dijiste. De este versículo se saca el famoso dicho de que las paredes oyen, o me lo dijo un pajarito. Cuidado. ¿Usted cree que la persona en que usted confía es su mejor amigo y no lo va a traicionar? Cuidado.
Había 4 pastores reunidos y el pastor quería tener un tiempo de rendición de cuentas entre ellos. Y se decían de uno a otro, vamos a hablar aquí bien, vamos a hablar derecho. Aquí no vamos a tratar de impresionar a nadie. Vamos a decir cuáles son nuestras debilidades. Entonces el primer pastor dice, el que inició todo esto, yo por ejemplo tengo problemas con la pornografía, debo confesarlo. No he podido vencer eso, estoy luchando, le pido al Señor que me ayude, pero tengo problemas con la pornografía. Todavía anoche estuve viendo un poco de pornografía, la verdad es que no sé cómo le voy a hacer. Ayúdenme a orar. Todos los demás se quedaron escuchando. El segundo pastor comenzó a decir, bueno, ya que eres tan abierto y tan honesto, yo debo confesar que miren, 2 veces he engañado a mi esposa. Una vez con la secretaria y otra vez con una hermana que está dando consejería. Hace ya tiempo de eso, pero no se lo he confesado a mi esposa. Esa es mi debilidad. El tercer pastor dice, ¿saben qué? Yo tengo problemas con la comida. Esa es mi debilidad. ¿Cómo? No me importa lo que me digan. Tengo el colesterol alto, tengo todo, pero mi debilidad es la comida. Me encanta la comida. Y mientras el cuarto pastor estaba callado, escuchando. En serio. Y ya todo el mundo habló y esperaban que él hablara y no decía nada. Hasta que le dijeron, bueno, ya compartimos todo. ¿Cuál es tu debilidad? ¿De veras quieren que se la diga? Sí, dinos, ¿cuál es tu debilidad? Mi debilidad es que soy bien chismoso. Y no puedo esperar a que se acabe la reunión para irse a la contar a todo el mundo. Cuidado. Consejos sabios para ustedes de Salomón y para mí también. ¿Cómo tratar con la insensatez? En primer lugar, si existe una continua insensatez, la receta efectiva es el aislamiento. Hay personas a las que les decimos y llega el momento en que hay que dejarlo solo o sola. Miren, yo no abogo por el divorcio, no me malentiendan. Pero hay ocasiones en que a veces el necio es el marido o la necia es la esposa. Y a veces yo creo que vale la pena una separación temporal para que la persona empiece a razonar acerca de eso. La misma situación está con sus hijos. A veces con todo el dolor de su corazón los tiene que dejar ir para que reaccionen y entiendan y valoren. Cuando la persona existe en su necedad y ustedes ya lo han hecho, han orado, tienen que dejarle a que Dios trate con esa persona, hermanos. Es importante que lo haga. Yo sé que duele, es difícil, sobre todo cuando se trata de una persona a quien amamos, a quien queremos aquí de verdad. Pero también ocurre que hay personas a quienes les hemos hablado del Evangelio y no quieren nada, se burlan, nos dicen que somos de no sé, aleluyas, de no sé qué tantas cosas nos dicen y se burlan. Miren, a tales personas, usted ya le comunicó 1 o 2 veces el Evangelio, déjeselo al Señor. Se oye feo que les diga esto, pero es la verdad. No le suelte perlas a los cerdos. Usted ya comunicó el Evangelio, haya cumplido. Asegúrese que sí lo ha comunicado. Se burló de usted, se burló del Evangelio, critica a Dios y todo lo demás, bárele ahí. Permita que el Señor se encargue de ese corazón, pero usted ore por esa persona. Tenemos que hacer esa separación. En segundo lugar, si hay un verdadero arrepentimiento y quebrantamiento, lo apropiado es la restauración. Una vez que ha pasado este proceso y la persona viene arrepentida, uno tiene que abrir las puertas. Uno tiene que restaurar. Claro, con todas las precauciones del caso, porque puede haber mucha más gente manipuladora, pero uno puede hacer eso y probar. Por sus frutos los conoceréis, dice el Evangelio. Y esa es la manera como tenemos que hacer, como tenemos que actuar. En fin, al final de cuentas, la indiscreción de la gente cuando hay una restauración de la insensatez, debe haber también una proclamación. Debemos dar testimonio, debemos darle gracias al Señor para poder decir, como dicen algunos, yo era ciego y ahora veo. Estaba perdido, pero me han encontrado. Como lo dijo Job al final de cuentas, como también él pasó por las pruebas que ustedes y yo podemos pasar. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Tenemos que celebrar. Sobre todo si usted está sirviendo bajo un líder que es necio o viviendo con un cónyuge que es necio o trabajando con una persona que es necia, no hable mal de esa persona. Ore, lléveselo al Señor. No vaya haciendo que por ahí digan, me lo dijo un pajarito. Mejor que el Espíritu Santo le dé orgullo y que lo que ha escuchado usted en esta mañana pueda hacer impacto en su corazón.
¿Podemos cambiar entonces ciertas características necias en nuestro corazón para adquirir la sabiduría del Señor? Pidámosela al Señor. Cierren sus ojos. Si en su corazón este mensaje ha redarguido, de alguna otra manera lo ha sentido de manera muy personal, muy particular, y así como yo se vio confrontado de ciertas cosas, yo le invito a que usted ahí donde está, hable con su Señor y póngase cuentas. Dígale al Señor, dígale al Señor. Bendito Padre Celestial, venimos delante de su presencia, reconociendo, Señor, de que no hay una sola alma, un solo corazón que me está escuchando en este momento, que no haya caído cautivo de las palabras que ha dicho. Bendito Dios, muchas veces las palabras que decimos se hacen en un momento de enojo, de coraje, o de angustia, o de dolor. Y no necesariamente es lo que nosotros quisiéramos comunicar, pero es la manera como en nuestro corazón las cosas han abundado y rebosado y salieron. Y por esas cosas, Señor, pedimos perdón. Perdón, Señor, por la calumnia. Perdón, Señor, por las mentiras o las medias verdades o las exageraciones o cualquier cosa que de alguna otra manera destruya el carácter de un amigo o un hermano en la fe. Ayúdenos, Señor, a darnos cuenta de cuán importantes son los dichos de nuestros labios. Y enséñanos, Señor, a construir como el hombre sabio, no como el hombre necio que construyó sobre la arena, sin fundamento, sin cimiento. Cuando vinieron los momentos difíciles, esa construcción se vino al suelo, porque estaba sobre la arena. Qué mejor es ser como el hombre sabio que cavó lo más profundo hasta encontrar la roca, y sobre esa roca empezó la cimentación y su fundamento. Nosotros tenemos una roca y esa roca es Cristo, su Hijo. Sobre lo que Él nos enseñó de ser una persona llena de tacto, de gracia, de misericordia, pero de verdad, que podía confrontar, pero a la misma vez con amor. Ayúdenos a ser como Jesús, como ese Hijo suyo que nos marcó la diferencia en los años que vivió en este mundo. Y que dijo de una u otra manera: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Que las palabras de Eclesiastés capítulo 10 siembren nuestros corazones en este momento. Y no nos permitan levantarnos de este lugar si no hacemos una firme determinación de comenzar este año nuevo con vidas nuevas, cambiadas por el poder de la palabra suya y el poder del Espíritu que habita en nosotros. Señora, la promesa que hacemos con usted en este momento es permitir que su Espíritu nos controle. Sobre todo, Señor, que controle nuestra lengua. Porque si aprendemos a controlar nuestra lengua, podremos controlar el resto del cuerpo. Señor, gracias por hablarnos de una manera tan directa y sin retocar, sin Photoshop, realmente las cosas tal y cual son. Porque el retrato de un necio, ¿cómo se parece a mi imagen, Señor? Y yo no quiero ser así. Cámbianos, Señor. Se lo pedimos en el poder de lo alto, en aquel que es posible que todas las cosas sean nuevas, porque Él lo dijo: yo vengo y hago nuevas todas las cosas. Renuéveme, Señor. En el poder de Jesús. Todos decimos.